Confiar en la sabiduría que es revelada de arriba, del Señor mismo, ¿verdad? Y vamos a orar al Señor entonces. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos a confiar en la sabiduría tuya, Señor, que viene de lo alto, viene del pleno conocimiento tuyo y de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, quien a través de las Escrituras, Señor, se hizo carne y habitó entre nosotros, Señor, para que podamos nosotros, por medio del Espíritu Santo, entender las dispensaciones de los tiempos, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes con tu palabra y nos ayudes a centrarnos en el conocimiento que viene de ti, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2 del 6 al 10, por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Entonces nos muestra muy claramente que aquí el apóstol Pablo está hablando de que nosotros hablamos sabiduría que proviene de Dios. Y nos habla básicamente aquí que en el versículo 6, que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿sí? O sea que esta sabiduría es solamente para aquellos que han alcanzado ¿qué? Madurez. No a los que son bebés en Cristo o aquellas personas que no han querido crecer, ¿verdad? Entonces vamos a ver que básicamente el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 6a, que contrario a lo que muchos piensan, nosotros comunicamos un mensaje muy sabio, pero solo es entendido por los que son espiritualmente maduros. Maduros viene del griego entonces, teleios, un adulto, teleios, un adulto, solamente aquellos que han alcanzado madurez. Esto implica que algunos creyentes inmaduros no entenderán fácilmente lo que Pablo estaba enseñando, ¿sí? Es sabiduría únicamente entonces aquellos quienes están escudriñando las Escrituras, aquellos que pasan comunión con el Señor, aquellos que han alcanzado cierto grado de madurez. Esto implica que los creyentes maduros disfrutan de un entendimiento divino que el mundo y el creyente inmaduro no pueden comprender ni apreciar. Ni apreciar. Y verdaderamente todo cristiano tiene esta oportunidad, ¿sí? Pero no todo cristiano toma provecho de dicha oportunidad. Primera Corintios 2:6, por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea que esta sabiduría no es una sabiduría terrestre, no es una sabiduría humana, no es una sabiduría que proviene ni de los griegos de ese tiempo, ni provenía tampoco de los romanos, ni tampoco provenía de los judíos, ¿verdad? Los judíos pedían entonces ¿qué? Señal, los griegos pedían sabiduría, y los romanos pedían gloria, poder, ¿sí? Pero lo que no se dan cuenta que todo eso estaba resumido en la persona de Jesucristo. No querían reconocer que todo eso estaba reunido en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el conocimiento de Dios, sabiduría de lo alto. Nuestra sabiduría no viene de este sistema mundial, griego aion, edad, 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo por medio de ¿quién? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Él se ha reunido todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Y claramente la palabra de Dios Dios nos lo ha revelado a nosotros, aquellos quienes han alcanzado la madurez. Nuestra sabiduría no procede de los que gobiernan el sistema mundial. Nosotros sabemos quién es el que gobierna el sistema mundial, ¿verdad?
el príncipe del aire, la potestad de los aires, y por eso ahora más adelante vamos a ver que está eso involucrado dentro de este sistema mundial. Los cristianos muchas veces se sienten tentados a cambiar su método o mensaje para apelar al mundo. Pablo dice que los gobernantes, gente prominente e importante del mundo pasarán, porque apelará lo que no permanecerá. ¿Por qué apelará lo que no permanecerá? ¿Por qué nosotros debemos de apelar por aquello que es temporal? El Señor Jesucristo dice, el mundo y sus deseos pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Claramente nos muestra el Señor que la sabiduría de Dios transciende esta vida y nos revela la vida por venir. Debe servir de recordatorio y consuelo que los iluminados e influyentes, los que rechazan nuestra sabiduría, se desvanecerán y desaparecerán. La sabiduría que tienen ellos es terrenal, es temporal, se desvanece. Pero la palabra de Dios continúa para siempre. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra es misterio de Dios que solamente se puede ser revelado a través del Espíritu Santo. Hermano, vamos a tomar una pausa porque nos han preparado una merienda aquí afuera. Ok. Vamos entonces a hacer una pausa. Amén. Ok. De la trompeta. Y hablamos de que comunicamos la sabiduría oculta de Dios en misterio. En misterio. Es sabiduría que se nos ha sido transmitida a través de la palabra de Dios. Mire lo que dice por favor en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 23 hasta el versículo 25, por favor. Primera de Pedro 1, del 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio del Señor es entonces para nosotros nuestra fortaleza, nuestra sabiduría de Dios. Y mire que lo que dice el capítulo 2, ahí mismo en la Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 2, por favor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí, para que crezcáis, ¿qué? Para salvación. Está hablando para que crezcáis para ser salvo del poder del pecado. El cristiano es llamado a crecer, y un cristiano que no crece entonces va a estar lleno de malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Así es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, de los Corintios. ¿Sí? Es importante que nosotros miremos también lo que dice la palabra de Dios, de dos tipos de sabiduría que hay, ¿no? Una es la sabiduría de Dios revelada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y otra es la sabiduría de este mundo. Y miremos el contraste en Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, y lo leemos allí desde el versículo 12 al 18, por favor. Santiago 3, 12 al 18. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras y en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces muestra muy claramente el contraste entre la sabiduría diabólica de este mundo
que lo que crea es disensión, lo que crea es celos, contiendas, exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿sí? Comparado a la sabiduría que Dios nos ha dado. Es una sabiduría que es de lo alto, que es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego entonces aquí en Santiago vemos en el capítulo 4 que nos dice de dónde vienen las guerras. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? 4:1. Y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El cristiano que no quiere crecer en madurez, que no quiere crecer en la sabiduría de Dios, pues ¿en qué otra sabiduría va a manifestar? Va a manifestar la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Que se manifiesta ¿en qué? En pasiones de guerras, de pleitos de entre ellos. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Son gobernados por los impulsos, por los sentimientos, simplemente por la carne, ¿sí? Dice, codiciáis, versículo 2, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios allí en la exhortación? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sí? Obviamente, si uno no quiere crecer en la sabiduría de Dios, pues lo que va a hacer, va a manifestar simplemente los deseos carnales. Y esto es lo que estaba pasando entonces en la iglesia de Corinto. Dios nos ha revelado esta sabiduría oculta en misterio. Solamente los que han alcanzado sabiduría, los que han alcanzado madurez, alcanzan dicha sabiduría. 1 Corintios 2:7, por favor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Jesucristo allí cuando estaba orando por nosotros, intercediendo, ¿verdad? En su oración intercesora. Él decía, Padre, yo oro para que el gozo que yo tengo permanezca en ellos, ¿sí? Para que mi gloria sea la gloria de ellos. Y exactamente es lo que el Señor nos da a nosotros. Dios predestinó para nuestra gloria, en esta edad de la iglesia, entender sabiduría oculta. Misterios que las personas naturales no pueden percibir, porque han de discernirse espiritualmente. Solo los de la edad de la iglesia hemos sido predestinados a entender esta sabiduría. Dios tenía confinado esta sabiduría para ser revelada únicamente a quien, a los niños, aquellos quienes iban a poner su fe en Jesucristo para ser salvos, aquellos que han alcanzado madurez y están creciendo espiritualmente. En cuanto a la sabiduría oculta o misterio, W. E. Vine escribe: lo que está fuera del ámbito de la comprensión natural sin ayuda, lo que solo Dios puede dar a conocer, lo que es dado a conocer por Dios cuando y como Él quiere, es dado a conocer solo a los que han sido iluminados, enseñados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos ilumina y nos revela misterio que solamente el hombre espiritual puede discernir, el hombre que es maduro en la fe. Ahora, todos sabemos que todos tenemos el Espíritu. Y toda persona que es cristiano es espiritual, pero no todos tienen madurez. Algunos son cristianos inmaduros. Inmaduros porque no necesariamente sean cristianos que están en desobediencia, sino que apenas nacieron de nuevo hace poco. Tienen inmadurez todavía, ¿verdad? Es una inmadurez buena, porque quieren madurar y quieren aprender más. Eso es bueno. Y se da a entender que primero necesita estar bajo tutores y maestros para que le ayuden a crecer en la palabra de Dios. Pero en el caso de los corintios, ya Pablo había estado allí, había plantado la iglesia por mucho tiempo. Y él esperaba haberlos hallado a ellos ya crecidos en el evangelio. Pero cuando llegó los encontró como bebés en Cristo, ¿verdad? Y tuvo que tratarlos más bien como si fueran hombres inconversos, porque todavía no eran capaces de discernir los principios de la Biblia, los primeros pasos, la leche espiritual.
Triste ver que personas no crecen en el Evangelio cuando han tenido ya muchos años de ser salvos y no han crecido, no han madurado. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Nosotros podemos entender entonces que sabiduría de Dios es misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este misterio no está oculto para los que han madurado en la iglesia de Jesucristo. Está disponible para todos por medio del crecimiento espiritual. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros crecemos en la gracia del Señor? Nos identificamos con Él, que Él sufrió nuestros sufrimientos, que Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, porque Él es perfecto sacerdote, ¿verdad? O sea que Él tenía que misericordia con nosotros. Y vemos claramente su identificación. Y cuando nosotros comenzamos a crecer en la gracia del Señor y conociendo a través de la sabiduría de la palabra de Dios los misterios de Dios, vemos entonces cómo el Señor toma cuidado de nosotros. Y nosotros vamos siendo alimentados a través del crecimiento espiritual. Veamos Efesios 3:5 también. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. Hay muchos misterios que el Señor nos está revelando, ¿cierto? Por lo menos la iglesia era un misterio que solamente fue revelado ahorita en la dispensación del Nuevo Testamento, a partir del día de Pentecostés. Un día el apóstol Pablo recibió este misterio, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es el misterio? Que nosotros los gentiles y ahora con los judíos venimos a ser parte de un cuerpo en Jesucristo. Venimos a ser parte de la salvación de Jesucristo. Entonces la iglesia era un misterio no revelado, era como un paréntesis. Debido al rechazo de Israel que tuvo sobre su propio Mesías, ahora Dios estaba extendiendo su brazo a los gentiles para que puedan ser salvos. Y la palabra de Dios dice que también no solamente el misterio de la iglesia fue revelado a nosotros, que los gentiles ahora también pueden ser coherederos de la gloria de Dios, sino también el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Veámoslo por favor en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leerlo allí desde el versículo 51, por favor. Puede leer el versículo 51 hasta el versículo 58, por favor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, crecientes en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos revela este misterio a nosotros, que vamos a ser transformados, que tenemos un futuro por delante, que la muerte va a ser absorbida en victoria. El Evangelio entonces, su muerte y resurrección nos traen a nosotros esperanza, no solamente para esta vida, sino para la porvenir. Aún si tenemos seres queridos que han muerto, ¿verdad? Y han muerto en el Señor, sabemos que nosotros no los hemos perdido a ellos, porque usted cuando algo se le pierde no sabe dónde está. Nosotros sí sabemos dónde están. Porque el Señor dice claramente, ¿cierto?, que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados y estaremos juntamente con ellos en el aire. Y dice entonces que debemos de gozarnos con esa revelación que Dios nos da. Entonces nosotros podemos entender, los que hemos alcanzado madurez, podemos entender los misterios de Dios, porque Dios nos los revela a través de su palabra.
Primera de Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Claro, si hubieran conocido las profecías, si hubieran creído en ellas, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? Fueron pocos los que realmente creyeron el mensaje. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Líderes humanos, 1 Corintios 2:8. Pablo puede referirse aquí a los gobernantes humanos de este tiempo. Se puede referir a Herodes, Pilato y los líderes judíos que consintieron en la muerte de Cristo. O sea, el liderazgo de Israel, ¿cierto? Como dice Pablo, que no hemos de ignorar que de cierta manera ceguera ha caído sobre Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y entonces Dios nuevamente va a ¿qué? A venir nuevamente con Israel después de que lo último de los gentiles entre, ¿verdad? Y cuando venga el rapto de la iglesia, entonces ¿qué pasa? Dios va otra vez a enfocarse en la nación de Israel, ¿sí? Porque irrevocables son los llamados y las promesas de Dios, ¿sí? Dios tiene que cumplir las promesas que le dio a Abraham. Dios va a cumplir las promesas que le dio a David del reino. Pero van a cumplirse durante la tribulación y Dios les va a dar el reino a ellos. Y entonces todo Israel será salvo, como dice la palabra de Dios, porque saldrá de Sión, el libertador. Entonces son misterios que Dios nos da a revelar a nosotros. Y que nosotros nos debemos de gozar porque sabemos muy bien que nuestro futuro está seguro en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, por otro lado, puede estar refiriéndose a demonios. Primera de Corintios 2:8 puede estar refiriéndose a demonios. Pablo se puede estar refiriendo aquí a seres espirituales demoníacos que no entendían lo que estaban haciendo. Al fin y al cabo, hermanos, al fin y al cabo es Satanás quien ciega ¿qué? El entendimiento de los incrédulos, aquellos quienes resisten el creer la verdad. ¿Cierto? Les ha caído como un velo y se han embotado, como dice la palabra de Dios. No entendieron quién era Jesucristo. Por lo tanto, hay una influencia demoníaca. Príncipes, viene del griego arcontón, de este siglo. 1 Corintios 2:6 se puede referir a poderes demoníacos que obviamente no entendieron su propia derrota cuando crucificaron al Señor de gloria. No entendieron que al crucificarle en realidad ellos estaban dándole entonces el poder al Señor sobre ellos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:21, por favor. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra batalla es totalmente espiritual, ¿cierto? Por eso nosotros podemos amar a las personas, por eso el cristiano maduro puede amar a la persona a pesar de, porque puede discernir entre el engaño satánico que la persona está persuadida y sus acciones y de la persona misma. Puede identificar muy claramente que en la cruz Jesús nos amó, pero a la vez entonces que crucificó nuestros pecados. El amor es sufrido. Eso es lo que pasa cuando nosotros entonces entendemos la sabiduría de Dios. Se va a reflejar en cómo tratamos las personas. 1 Corintios 2:6, por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ellos no entienden la sabiduría nuestra. No entienden el amor de Dios que nos constriña a nosotros. Que estamos dispuestos a dar nuestras vidas para que otros puedan conocer la verdad. El mundo no puede entender eso. Ni lo valora, no le ve ningún valor alguno, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Delante de Dios sí hay gran valor, porque nuestro trabajo no es en vano delante del Señor. Jesús usó este término príncipe arcón al referirse a Satanás, que tampoco supo la trascendencia eterna de lo que estaba haciendo cuando provocó la muerte del Señor de gloria. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él no se dio cuenta
que en la cruz iba a ser derrotado, ¿verdad? Él solamente pensaba que la cruz solamente iba a ser el medio por el cual Jesús iba a sustituir. Le ofreció los reinos de este mundo para ver si de pronto podía evitar de que Él fuera a la cruz para sustituir por nuestros pecados. Pero no pudo, ¿verdad? Lo tentó en el desierto, con hambre, que convirtiera esos panes en esas piedras en panes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No pudo. Luego los llevó al pináculo del templo y le dijo que se tirara para ver si de pronto entonces todo el mundo saldría a alabarle y lo hubiera a coronar como el Mesías viniendo del cielo, ¿verdad? Pero tampoco pudo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía en mente la salvación nuestra. Pero él pensaba que eso tenía que ver solamente con nuestra salvación y no con su derrota. Ese es el gran problema, ¿verdad? Él no entendía eso. Vamos a ver también entonces Juan 14:30, por favor. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús lo sabía muy bien. Lo vemos también en el capítulo 16:11, por favor. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido ya juzgado. ¿Sí? Gloria a Dios, por medio de su muerte y resurrección, ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Ya nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Ya sabemos para dónde vamos antes de morir. Ya Dios nos ha entonces nos ha preparado en la casa celestial un lugar para nosotros en el cielo, para que donde Él está nosotros también podamos estar. Hebreos 2, del 5 al 15, por favor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O qué el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronados de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué bonito es, esos dos últimos versículos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Qué bueno, ¿verdad? Dice, para destruir por medio de la muerte de él, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra vez estamos esclavos del pecado, ¿sí? Esclavos realmente de Satanás. Pero gloria a Dios, el Señor vino a liberarnos, ¿sí? Y Él dijo que la verdad nos haría libres. Él dijo claramente que lo que Él hacía nos iba a dar la vida y la vida eterna como regalo. El Señor derrotó la muerte misma, ¿cierto? La derrotó y ahora nosotros nos podemos gozar de anticipación y sabemos y anunciamos la vida eterna, porque ese es el poder del Evangelio. Profetas, primera de Pedro 1, del 9 al 12, por favor. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos claramente cómo los profetas de la antigüedad Dios les revelaba por medio de la palabra de Dios. Ellos que buscaban, hermano, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Quiere decir a nosotros, hermanos. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. Buscaban la persona y el tiempo de la revelación del Mesías. Aquella gloria, sabiduría de Dios que se iba a manifestar sobre la tierra, el Salvador, el Mesías, para que nosotros recibiéramos el beneficio de aquella revelación. Y ellos se gozaban mirando, escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Y dice allí claramente, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, su crucifixión, y las glorias que vendrían tras ellos, su resurrección. Y esto se las reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que los cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, el programa de la redención de Dios es algo maravilloso que aún los ángeles miran desde lo alto y le dan gloria a Dios, porque miran la gran redención y cómo el Espíritu Santo se reveló a través de ¿quién? De estos santos profetas, hermano. Para esa gloria destinada para nosotros, buscaban el tiempo y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ángeles, primera de Pedro 1:9 al 12b, como lo vimos, según Pedro, los ángeles no entienden muchas cosas que Dios ha permitido que nosotros entendamos. Efesios 3:10, por favor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí está clarito. Mire usted nomás a Daniel. ¿A qué se le reveló a Daniel? Le reveló los tiempos y la persona de Jesucristo, ¿cierto? Se le reveló todo como para que ellos pudieran saber más o menos cuándo iba a ser el momento de su crucifixión, ¿sí? Y puedan contar las semanas de Daniel y también los reinos que iban a formarse sobre la tierra, los tiempos y las sazones, en el tiempo en donde el Mesías se le iba a quitar la vida, ¿verdad? Pero que luego entonces iba a se resucitar entre los muertos, y las semanas de Daniel y todo lo que está por venir por el futuro. Toda esa revelación se nos fue dada a nosotros, ahora en nuestro tiempo, para que nosotros podamos entonces recibir el beneficio de aquellas revelaciones que se fueron dadas a los santos profetas. Por eso el testimonio de Jesús es que en la ley y los profetas, hermanos, ¿sí? Y va a ser también durante la tribulación para los israelitas y también los gentiles de ese tiempo. En sumario, hermanos, tanto si los príncipes de este siglo se refiere a demonios o a humanos, si cualquiera de ellos hubiese entendido el significado de la muerte de Cristo, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿No lo entendieron? Primera de Corintios 2:8, por favor. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Tomemos nota de esto. Hablamos una sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido. Asombroso. Esto es totalmente asombroso, hermano. ¿Sí? Es más, ellos piensan que hemos enloquecido. ¿Sí? Es la verdad. Yo me acuerdo cuando mi hermano, el primer hermano mío que recibió la salvación, hermano, ¿sí? Mi hermano estaba en un portaaviones norteamericano. Era como la oveja negra de la familia. Él nació aquí en Estados Unidos junto con mi otro hermano mayor y crecieron en mi país, pero regresaron acá para estudiar y todo eso. Mi hermano, el segundo, que estaba en la Marina, él era un vago, no quería hacer nada. Se regaló a los Marines, a la Marina de los Estados Unidos, para ver si de pronto ahí podía disciplinarse, ¿verdad? Pero no, hermano, siguió haciendo lo mismo. ¿Por qué? La naturaleza no está siendo cambiada todavía.
¿Y qué pasó? Llegó un momento en donde él se ofreció entonces a una misión durante el primer presidente Bush en la guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? En el año 2001. Y él se fue allá a Kuwait a hacer un rescate de norteamericanos y ofrecieron, ¿quién quiere ir a ese rescate, a sacar a norteamericanos de Kuwait? Porque era inminente la guerra contra Saddam Hussein. Y él dijo, yo me quiero ir lejos, quizás está la respuesta de mi vida, el morir por la patria. Por lo menos hacer algo útil, ¿verdad? Y se regaló la misión. En ese tiempo ya estaba casado con su esposa y tenía un hijo y ella estaba embarazada teniendo el segundo. Y su vida era terrible, hermano. Eso era hasta de golpes dentro del matrimonio, hermano, horrible. Ella quería irse lejos porque se sentía lo peor de este mundo. Y él dijo, yo quiero morir por algo útil, digno, que por lo menos hice algo útil en esta vida, ¿verdad? Morir por la patria. Y se fue en ese portaaviones y fue cuando estaba de regreso, hermano, que se dio cuenta que la guerra ni siquiera era, o ser héroe, no era ni siquiera la respuesta para su vida. Finalmente estaba desesperado y le pidió a su esposa que le enviara una Biblia, porque él no estaba cansado de tanto ver pornografía y de recibir noticias de compañeros de la Marina que recibían noticias que ya sus esposas estaban con otros hombres y que ya no lo querían a ellos, y tanta contaminación que había, pues, él estaba aburrido, ya no quería más de todas estas cosas, ¿verdad? Y él dijo, yo quiero una cosa limpia, y le escribió a su esposa que le mandara una Biblia. Y bueno, se demoró mucho tiempo que le llegara la Biblia, porque eso viene por avión, ¿no? Directamente ahí cuando llega el correo a los portaaviones, y llegó en un día preciso y específico, hermano. Porque ese día mi hermano ya estaba cansado cuando llegó la Biblia. Estaba cansado, ya había decidido más bien el quitarse la vida. ¿Y qué pasó? Él cogió y se metió dentro del portaaviones, a la parte más baja del portaaviones, en donde toda la maquinaria está funcionando para cuidar supuestamente armamento, para cuando vienen otras personas, otros de la infantería, vienen allí y a veces se roban entre ellos cosas, ¿no? Entonces se fue a cuidar el armamento allá abajo, pero en realidad lo que quería él era pegarse un tiro. Cogió y cargó el fusil con balas y se fue abajo en el ascensor, y cuando iba bajando el ascensor se abrió la puerta y entró el hombre del correo y le dijo, hey, aquí está un recado para ti, y era la Biblia, hermano. Cogió la Biblia, pero él ya estaba dispuesto a quitarse la vida. Bajó el ascensor, abrió la puerta allá y allá se puso básicamente a blasfemar al Señor, a decirle, ¿por qué me metiste en este cuerpo? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Por qué estas cosas? Háblame. Última oportunidad. Cargó el fusil, empujó el gatillo a mitad de camino y se lo puso aquí, hermanos. Y le dijo, última oportunidad, hábleme porque yo quiero volver a nacer en otra vida. Yo estoy cansado de esto, me quiero matar y empezar de nuevo, ¿cierto? El vivir. Y ya cuando iba por la mitad del gatillo, abrió la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese versículo le llamó la atención a él. ¿Por qué? Porque él quería nacer de nuevo. Pero la Biblia mostraba que no era la manera como él pensaba de quitarse la vida. Esa no era la solución. Había alguien que se había crucificado por él, el Señor Jesucristo, y se dio cuenta que era a través de un nuevo nacimiento espiritual, que una nueva vida sería dada a él por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí fue cuando él puso su fe en Jesucristo y fue salvo. Pronto, a través de su testimonio, 5 personas más de los marinos fueron salvos. Pronto comenzó a escribir cartas por todo lado. Ninguno de nosotros andábamos buscando a Dios. El evangelio vino a él por medio de la palabra de Dios. Y comenzó a escribirnos cartas. Y yo cogía las cartas y las miraba y las botaba a la basura y seguía tomando aguardiente, ¿verdad? Emborrachándome. Yo lo consideraba locura lo que él decía. Yo decía, mi hermano se volvió loco. Mi papá, siendo doctor, le mandó a mi otro hermano, que ese sí era la oveja blanca, entre comillas, ¿verdad? Que estaba estudiando para ser doctor con mi papá, neurólogo, ¿verdad? Y ya tenía una especialización en neurología. Y mi papá llama a mi otro hermano en Estados Unidos y desde Colombia, y le dice, mijo, vaya, examine a su hermano que está loco. Dice que conoce a Jesucristo, a ese hombre que murió hace 2000 años, imagínate, está loco. Dice que conoce ahora a Jesucristo y que lo ha conocido por medio de la palabra de Dios, y que ahora él ha nacido de nuevo y que tiene una nueva vida y que él ya murió y que el que ahora es otra persona. Vaya, examínelo porque es obsesivo compulsivo. Acuérdate que una persona que es obsesiva compulsiva es una persona que está convencida de algo y repite lo mismo todo el tiempo.
vaya, examínelo. Mi hermano coge y se va a examinarlo. Para ese tiempo ya mi hermano había regresado del barco. Su esposa, quien iba a una iglesia bautista, nunca había escuchado realmente, nunca había entendido el mensaje del evangelio y fue salva. Y para cuando mi hermano vino a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Él vivía como a 4 horas de distancia. Llegó a la casa de él y entonces mi hermano lo recibió afuera de la casa y mi hermano oraba fervientemente para que el Señor le diera sabiduría cómo compartir el evangelio. Llega mi hermano, se baja del carro, mi hermano ateo en ese tiempo, él creía que la medicina era lo último y lo máximo, la sabiduría de este mundo, ¿verdad? La evolución y todo eso. Y coge y se baja y le dice a mi hermano, Harold, hoy vengo a visitarte, pero quiero primero que todo que me mires a mí no como tu hermano en este momento, sino como yo el doctor y tú el paciente, porque mi papá me dice que tú tienes como una obsesión compulsiva acerca de una religión. ¿Qué es lo que te pasó? Yo para poderte diagnosticar, yo necesito escucharte primero para poderte diagnosticar. Y dice, ok, y comienza mi hermano y le comienza a contar todo su testimonio y todo lo que Cristo hizo. Y eran horas pasaban y mi hermano estaba con su esposa y un primo mío allí, que venían con ellos. Y mi hermano comenzó a hablarle todo lo de la Biblia y todo esto, y finalmente mi hermano terminó como después de 2 o 3 horas parados allá afuera. Cerró la Biblia y mi hermano le dijo, o Cristo es un loco, un farsante, o Él es la verdad y Él es el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Y lo mira mi hermano así, y mi hermano, el doctor, estaba lleno en lágrimas, hermano. La convicción de pecado por no haber creído en el Hijo de Dios estaba tocando su corazón a tal forma, hermano, que mi hermano dijo, hermano, tú no estás loco, yo también quiero ser salvo. Dice, entonces cree en Jesucristo. Y puso su fe en Jesucristo, hermano, junto con su esposa y mi primo, hermano. Tremendo. Él decía, hermano, yo luego él llamó a la casa a mi papá. Y yo estaba con mi papá visitando lo que mi papá y mi mamá estaban divorciados allá en Colombia. Y mi hermano le transmite el mensaje a mi papá y mi papá esperando que le hablara algún diagnóstico de esquizofrenia o quién sabe qué de mi hermano, ¿verdad? O obsesivo compulsivo. Cuando mi hermano le dice, papá, en realidad nosotros somos los que estamos locos. En realidad, papá, la sabiduría que nosotros tenemos como médicos va hasta la muerte de un individuo. Pero una vez usted le coloca los masajes cardíacos y todo, y si Dios se lo quiere llevar, se lo lleva, papá. Y yo te hago una pregunta, si tú mueres hoy, ¿sabes para dónde vas? Y él dijo, no sé. Dice, papá, de eso se trata. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y mi papá dijo, ¿qué estás diciendo tú? ¿Cómo es posible que te dejas convencer de semejante cosa? ¿Cómo te dejas tú siendo un doctor con toda esta sabiduría que tú tienes, con tantas especializaciones que tienes? ¿Cómo es posible que te dejas convencer de esto, verdad? ¿Por qué? Porque para el hombre natural la palabra de Dios es locura. Pero para nosotros es sabiduría de Dios, olor fragante delante de Dios, hermanos. ¿Sí? Y yo también, ese principio, mi papá colgó el teléfono y yo me agarré a beber con mi papá. Pero mi hermano insistió escribiéndome, hermano. Yo cogía las cartas y las botaba. Hasta que finalmente mi mamá vino y mi hermano, el mayor, se casó por la iglesia, porque él se había casado por lo civil, como no creía que Dios existía, ¿verdad? Se casó, hizo las cosas bien, invitó a mi mamá vino, a ella le dieron una Biblia, le compartieron el evangelio, pero mi mamá no entendió muy bien, pero la misión era, mamá, cuando tú regreses a Cali, predícale el evangelio, lee no más, Juan capítulo 3 a Carlos y a Diego, a mi hermano menor. Y eso hizo mi mamá, llegó, abrió la Biblia, leyó Juan capítulo 3, hermano, y ese mismo día yo iba a ir a una fiesta, a irme con mujeres, a tomar trago, a tratar de llenar ese vacío espiritual que tenía aquí. Pero ¿qué pasó, hermano? Mi mamá llegó y yo le dije, mami, ¿qué me trajo a Estados Unidos para mostrarle a mis amigos que me voy para la fiesta? Y yo echándome la loción y todo esto. Y mi mamá me dice, no, yo tengo que cumplir una promesa. ¿Y cuál es su promesa? Tengo que leerle algo de la Biblia. Yo, rápido, pues léame rápido para ver qué me trajo, ¿verdad? Y cuando comienza a leer el versículo bíblico, dice, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso me cayó a mí como un impacto. Que se me olvidaron las fiestas, se me olvidó todo y estaba concentrado. Y ese versículo bíblico, al último que dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Juan 3, a lo último del capítulo. Y yo dije, wow, ese soy yo, un hijo de ira. En ese momento se me harían las lágrimas, hermano.
Le dije, mami, ella cerró la Biblia, no puedo explicar nada. Cerró la Biblia, me mostró las cosas. Yo decía, mami, no me muestre nada. ¿Y qué le pasa? Porque está así como tan triste. Y le dije, mami, yo me voy para mi cuarto. Y me fui para mi cuarto. Tenía una convicción tremenda. Allá yo me arrodillé y le dije, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste por mis pecados, como dice la palabra de Dios. Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oye, hermano, sentí yo como que un peso salió encima cuando puse mi fe en Jesucristo. Cuando creí que Él murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. Comencé a leer la Biblia y comencé a anunciar a todo lado, hermano. ¿Por qué? Porque sabiduría de Dios cambia el corazón de las personas, hermano. Pero para el mundo, hermano, para los que rechazan el Evangelio, es necedad, es necedad. En 1 Corintios 2:9, cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios nos ha revelado por medio de la sabiduría de sus escrituras. ¿Cierto? Dios predijo que nosotros entenderíamos esta sabiduría oculta. Ojos no han visto lo que Dios tiene preparado para nuestra gloria. Por favor, lo lee el versículo 2:9 completo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Inmediatamente, hermano, cuando yo fui salvo y comencé a ver la escritura, comencé a entender. Comencé a entender cosas que jamás había entendido. Yo ni abría la Biblia antes, pero era fascinante. Eso era una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, y seguí derecho ese día. Fue durante una Navidad en el año atrás pues, eso fue en el 2002, ¿cierto? En el 92, perdón, que fui salvo. Y yo leía la palabra y leía, hermano, y era más y más, y yo quería anunciar. ¿Por qué? Porque veía que el Señor, como dice la palabra de Dios, que cosas que ojo no ha visto. Yo nunca había visto cosas así, nunca había entendido cosas así, ¿cierto? Luego creí, luego hablé, como dice el apóstol Pablo. Ojos no han visto lo que Dios tiene preparado para nuestra gloria. Isaías 64:4, por favor. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él que en Él espera. Si ve, esta es la evidencia de un nuevo ser en nosotros, una nueva creación. El hecho de que ahora tienen nuevos sentidos, que pueden ver cosas que no veían antes. ¿Sí? El hecho de que podemos escuchar cosas que antes no podíamos escuchar. Tremendo. El Señor, hermano, nos da una sabiduría que trasciende esta vida física. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. La revelación de la profecía, hermano. Tremendo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de la profecía, nos dice Apocalipsis, hermano. Y nos comienza a revelar el Señor el futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Nos comienza a revelar todo lo oculto que antes no sabíamos, ni teníamos ni idea. Oídos, no han oído lo que Dios tiene preparado para nuestra gloria, lo que está por venir. Apocalipsis 19, del 5 al 14, por favor. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Porque me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ese es nuestro futuro, hermano. Ese es nuestro futuro. Nosotros vamos a venir con Él después del arrebatamiento, después de la cena del Cordero, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nosotros entonces vamos a reinar con Él sobre la tierra. Y mire lo bonito que dice nuevamente en el versículo 10, dice allí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, hermano. ¿Por qué? Su cumplimiento verifican que Él es el Mesías. Escudriñad la Escritura porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Corazones, no han imaginado lo que Dios tiene preparado para nuestra gloria. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Manifestar la manifestación gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios, hermano. ¿Sí? Los corazones nuestros anhelan esa gran manifestación de lo que hemos de ser en el futuro. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Si todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero podemos nosotros, por medio de la comunión de su palabra y por medio de su sabiduría, en nuestro corazón sentimos el gozo. ¿Cómo será el gozo inefable? Cuando este corruptible se vista en incorrupción y estemos ante la presencia de Él, ¿se puede imaginar usted? ¿Ah? Tremendo. Dios ha empezado a revelar esta sabiduría oculta a nosotros, aquí y ahora, a fin de que incluso antes de que ocurra, podamos empezar a entender todas las riquezas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Efesios 1:17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así es. El conocimiento de Dios, Pablo trata de colocarle dimensiones, por ejemplo, el amor del conocimiento de Dios, ¿verdad? Para que pueda conocer su anchura, su altura, tratar de colocarle dimensión, hermano, porque es algo que nunca se va a agotar. Ni aun cuando pasemos a su propia presencia, hermano. Vamos a terminar de conocerle a Él. Vamos a conocer mucho más de lo que sabemos ahora, pero seguiremos conociéndole. Porque nuestro Dios es infinito conocimiento, hermano. ¿Sí? Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Dios ha quitado el velo de nuestros corazones y nos ha revelado estas verdades por medio del misterio de la enseñanza del Espíritu Santo. Juan 15:26, así se lo decía el Señor a los discípulos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Profecía, amén. Profecía, hermano. Por eso a mí me encanta la profecía, hermano. Porque la profecía lo mantiene un enchufado de las cosas que han de venir, hermano. Y eso le gusta a uno porque entonces uno ve el futuro, que el futuro de nosotros es seguro en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha revelado esta sabiduría oculta en su palabra. El apóstol Pablo fue escogido por Dios para dar a conocer a la iglesia las riquezas de la gloria de este misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades. Mire lo que dice Colosenses 1, el 25 al 28, acerca del misterio de la iglesia. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No Cristo con vosotros, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí ve? La era de la iglesia, hermano. Acuérdense que los discípulos y todos ellos están esperando el día de Pentecostés, en donde el Espíritu Santo iba a entrar, ¿dónde? A hacer presencia en ellos, ¿verdad? Y todo esto era un misterio que no era revelado en el Antiguo Testamento. En el futuro entendemos aún más sobre las riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros. Acordémonos, hermanos, que en el Antiguo Testamento se hablaba de esta presencia, de que Dios iba a poner sus leyes en los corazones de ellos, pero era exclusivamente a Israel, ¿sí? Pero se le fue revelado a Pablo este misterio a los gentiles. Nosotros hacemos parte de ese programa de Dios. Entonces vemos que en el futuro entenderemos aún más sobre las riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros. Efesios 2, del 6 al 7. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Mire que no dice nos hará, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales. En la estimación de Dios, nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Nosotros podemos vivir aquí en la tierra su gloria. Podemos emanar el olor grato del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos quienes creen es entonces poder y gloria, ¿verdad?, de Dios para salvación. Pero aquellos quienes rechazan es simplemente necedad. 1 Corintios 2, del 10 al 16, por favor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nada menos y nada más tenemos que la mente de Cristo, imagínense. Tremendo, la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:10b, debemos confiar en el Espíritu Santo en lugar de depender de los métodos humanos. La iglesia en Corinto está dependiendo de los métodos humanos. Acuérdense que ellos estaban creciendo, entonces Corinto estaba ubicado dentro de lo que es el Grecia, ¿verdad? Y los griegos buscaban conocimiento, elocuencia, sabiduría humana, hermanos. Y están siendo persuadidos con eso. Hoy en día la iglesia está persuadida con este tipo de enseñanza, de reemplazar el poder de Dios y la sabiduría de Dios revelada en la Escritura por metodologías humanas, ¿sí?, por demandas humanas, torciendo las Escrituras para que se acomoden ¿a qué? Se acomoden a las metodologías humanas, ¿sí? Buscamos que sean graduados y que tengan PhD y que tengan yo no sé cuántos grados, porque esas son las personas que debemos escuchar, ¿sí? Ahora, no me malentiendan, no quiere decir que no sea bueno uno educarse, ¿verdad? Pero otra cosa es que si usted no tiene el título, no puede pararse al frente. Eso está súper mal, porque queremos ver a un hombre, no queremos ver a Dios. Los discípulos eran hombres, pescadores, hermanos, pero llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo examina o escudriña. Griego,
euraona, una búsqueda diligente en dos áreas. Romanos 8:27, por favor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No conforme a la nuestra, y gloria a Dios es así. Porque muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos mal, ¿verdad? Todas las cosas, incluyendo el corazón de todo hombre, mujer, niño y niña que vive en esta tierra, el Espíritu lo escudriña todo. Él nos hizo a su imagen y semejanza y sopló sobre el cuerpo de Adán aliento de vida. Y fue un ser viviente. ¿Sí? Por lo tanto, Él escudriña el corazón del hombre, la mujer, el niño y la niña. Él sabe muy bien qué es lo que habita en el corazón del hombre. Él sabe muy bien nuestras circunstancias, Él sabe muy bien lo que sufrimos, Él sabe muy bien en qué estamos dependiendo. Él todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios también nos dice. Incluso las cosas profundas de Dios. Significa que Él también conoce los pensamientos más íntimos de Dios. Y lo mejor de todo es que nos los quiere dar a nosotros. Si nosotros queremos madurar, si queremos crecer, Él nos los da, no nos niega nada. Esto significa que el Espíritu Santo conoce la mente y la voluntad divina íntimamente. Por eso es importante, hermano, que veamos lo que dice Romanos 12, ¿verdad? Romanos 12. Vamos allí, yo lo leo. Romanos capítulo 12. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mire que si no renovamos nuestro entendimiento, no hay crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento espiritual, no hay madurez. Y si no hay madurez, entonces no podemos entender las cosas del Espíritu. No podemos entender la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo aquellos quienes renuevan su entendimiento con la palabra de Dios son aquellos quienes se van a encontrar haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios les va a revelar qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que estar y por qué lo tienen que hacer. Dios es bueno, hermanos, ¿sí? Pero debemos de renovar nuestro entendimiento y no conformarnos a las metodologías humanas, conformarnos a ¿qué? A las enseñanzas de este mundo, ¿sí? Porque sabemos que toda enseñanza que no es de Dios, ¿de quién es? Satánica, vimos en Santiago, ¿verdad? La dependencia de Dios, el Espíritu Santo, nos da sabiduría y discernimiento para conocer los pensamientos de las personas y los de Dios. Los corintios no podían discernir bien. ¿Por qué? Cuando no son maduros, no pueden discernir bien entre lo bien y lo malo. Había orgullo en medio de ellos. Cada uno quería vivir conforme a lo que bien le parecía. Esta clase de sabiduría nos capacita para adecuar el mensaje a las necesidades específicas de la audiencia. Nunca podríamos tener esta clase de discernimiento por nuestra cuenta. ¿No le ha pasado a usted que está sentado allí, hermano, y esperando usted que el Señor le hable de alguna manera y preciso lo que está hablando el predicador? Es preciso lo que usted necesitaba, ¿no es así? Eso es lo que está hablando la palabra de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y muestra muy claramente, hermano, que solamente Dios puede hacer esa obra. 1 Corintios 2:11, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Deberíamos tener un enfoque espiritual a la vida y al ministerio, en lugar de un enfoque humano, como lo tenían los corintios. Porque lo que se debe hacer es una obra espiritual. Y esa obra espiritual no la estaba viendo Pablo en medio de los corintios. No la estaba viendo que se estaba efectuando. Estaban edificando sobre el fundamento que no era Jesucristo, sobre personalidades.
Nótese que el apóstol hace una distinción entre la mente y el espíritu. Bien importante esto. El espíritu de cualquier ser entiende su propia mente. Sí, cada ser entiende sus propios pensamientos. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Por lo tanto, es a través del espíritu humano que Dios, el Espíritu Santo, hace los cambios espirituales, no a través de la mente solamente. Porque mire lo que dice Mateo 16, 17, por favor. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bueno cuando uno, a través de la palabra de Dios, adquiere conocimiento y sabiduría que uno no había entendido antes, hermano. Las verdades de Dios deben de causarnos gozo. Deben de causarnos gozo. Si no nos están causando gozo es porque nosotros en realidad no estamos poniendo fe en lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Estamos apoyándonos en la sabiduría humana. Estamos buscando métodos humanos. Pastores hoy en día que dicen cómo debemos crecer la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué método tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Colocando entonces, ¿qué? Colocando la iglesia, ¿a qué? Colocando la iglesia al favor de los hombres. ¿Sí? Ya la iglesia es de los hombres, ya no es la iglesia de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Era la iglesia de los hombres, ¿verdad? No era la iglesia de Dios. Unos decían de Apolos, otros de Pablo, otros decían ser de Jesucristo, pero simplemente utilizaban su nombre, pero en realidad no estaban caminando conforme al Espíritu. Cuando se trata de un verdadero entendimiento o cambio, debe haber algo más que un simple ejercicio intelectual del pensamiento o la lógica. Esto era un desafío para los corintios, que estaban orgullosos de su conocimiento. No querían dejar su conocimiento. Hoy en día, hermano, eso ha permeado la iglesia tremendamente. Lo voy a decir en qué sentidos. En los orígenes, ¿cierto? Algunos teólogos ahora, creacionistas, que ahora quieren meter los millones de años de la evolución a los días de Génesis, para complacer entonces, ¿qué? Supuestamente la evidencia, entre comillas, científica, secular. ¿Sí? Otros comienzan a espiritualizar lo que realmente es literal en la Biblia, para complacer entonces a aquellos quienes dudan la Biblia. Pero no, hermano, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Esto era un desafío para los corintios que estaban orgullosos de su conocimiento. No podemos amar a dos señores. Están haciendo de un señor, ¿quién? Una personalidad, y no el Señor Jesucristo. No están sujetando al señorío de Cristo en su santificación. Primera de Corintios 8:1, por favor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. El conocimiento humano envanece. ¿Pero qué? Pero el amor de Dios edifica. Esto sirve como un desafío a la noción moderna de que el conocimiento de las Escrituras por sí solas trae el cambio real a una vida. No, hay gente que, hermanos, que yo he visto, hay personas que se saben la Biblia versículo a versículo, hermano, ¿sí? Pero no la creen. No la creen, ¿sí? O se la saben de versículo a versículo, pero no la aplican como es. ¿Por qué? Porque le dan más credibilidad a ¿qué? A la sabiduría del mundo que a la sabiduría de Dios. Entonces, así no va a poder producir ningún cambio real en la vida de las personas. Y más sobre todo cuando ese tipo de interpretación viene ¿de dónde? De los púlpitos. Muchos maestros cristianos de hoy confían en la lógica y el razonamiento humano como el único medio para alcanzar la verdad. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Deberíamos estar en una posición donde el Espíritu Santo puede tomar la palabra de Dios y verdaderamente enseñarnos. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre,
la cual escudriña lo más profundo del corazón. Qué bueno, ¿no? O sea que cuando la palabra de Dios, cuando la tomamos como está escrita y la creemos, hermano, cambia las actitudes del corazón, consola el corazón, produce más que simplemente un conocimiento intelectual, produce un cambio en nuestras vidas, una transformación, una confianza, una presencia de Dios. Somos llenos del Espíritu Santo, controlados por Él. ¿Estaban controlados los corintios por el poder del Espíritu Santo? No, porque entonces no habrían disensiones, divisiones, orgullo y todo eso, ¿verdad? Demostraban claramente que estaban controlados por las filosofías de este mundo. ¿Cómo está controlado tu corazón? Tu comportamiento va a verificar realmente quién controla tu corazón. ¿Sí? Es nuestro comportamiento el que refleja realmente nuestra sabiduría. Fácil tener conocimiento, solamente es la colección de datos en nuestra mente. Pero cuando nosotros escudriñamos las Escrituras por medio de la fe, creyendo lo que la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo produce el cambio que realmente nosotros necesitamos y se va a reflejar en nuestra actitud. Primera de Corintios 2:12. Hemos sido dotados con la persona que conoce el corazón mismo y la mente de Dios. Primera de Corintios 2:12, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que Dios nos ha dado su espíritu para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Sí? Las promesas que tenemos de Él, las promesas diarias que pueden levantar el ánimo de nuestro ser en medio de circunstancias adversas, en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones, en medio de discordias. Todos nosotros necesitamos el control del Señor, alcanzar la madurez. El espíritu que hemos recibido no es el espíritu de este mundo. Esto constituye una bofetada en el rostro de quienes dependen de métodos mundanos. ¿Por qué depender principalmente de la lógica humana cuando el Espíritu Santo nos fue dado para que podamos conocer gratuitamente las cosas que Dios nos ha dado? ¿Sí? ¿Por qué ir a pagarle a otro pastor para que te dé un método humano para crecer la iglesia, cuando Dios nos ha dado gratuitamente su Espíritu Santo, quien es poderoso, quien trae convicción de pecado, justicia y juicio, quien te puede dar consolación en momentos difíciles, quien te puede ayudar a dar revelación para que tú puedas dar palabra y Dios pueda dar el crecimiento? ¿Sí? ¿Por qué acudir y pagar por metodologías? Paso número 1, esto es lo que debes de hacer. Paso número 2, no, hermanos. Debemos de volver a la palabra de Dios. 1 Corintios 2:13. Hablamos la verdad espiritual por medios espirituales para poder comunicar a otros las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. No con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Comunicamos usando palabras que no siguen necesariamente la lógica humana. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Muestra muy claramente que contradice la lógica humana. La lógica humana busca el más capacitado, el que tiene mayor grado, el que tiene mayor experiencia, pero no así con Dios. También tenemos 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí está mostrando Pablo muy bien. No fue con excelentes palabras de sabiduría. Fue sencillo él. Fue con demostraciones del Espíritu Santo y control del Espíritu Santo. Sino con las que enseña el Espíritu. Nosotros hablamos usando el vocabulario que el Espíritu Santo nos indica usar. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
O sea que no había duda que Pablo estaba controlado por el Espíritu Santo. El dominio propio y el poder de Dios se manifestaba en su mensaje que predicaba. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, nos comunicamos cuidadosamente explicando las realidades espirituales con palabras dadas por el Espíritu Santo. Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Considere, esto nos demuestra que tenemos que estar en constante comunión con Dios a fin de comunicar correctamente la palabra de Dios a los demás. ¿Sí? Tenemos que tener esa coinonía con el Señor, comunión con Él. El Señor dice que debemos de permanecer en Él. Vamos un momentico allí a Juan capítulo 15, hermanos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Cuando el Señor nos trae la ilustración de la vid y los pámpanos. 5. Yo lo leo. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre, Él es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado. Quiere decir, ya están posicionalmente salvos. ¿Sí? Permaneced en mí. Ahora esa es nuestra responsabilidad, es permanecer en Él. ¿Y qué significa permanecer en Él? Váyase más abajo, hermano, ¿cierto? Es permanecer en su palabra. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque cuando tenemos comunión con Él y su palabra permanece en nosotros, quiere decir, produce un efecto, un cambio espiritual en nuestro ser. Entonces nuestros deseos se alinean con los deseos de Dios y todo lo que le pedimos a Él se nos será hecho. Porque vamos a pedir conforme al Espíritu. ¿Sí ve? Tremendo. Entonces nos dice muy claramente que el Señor eso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Eso es lo que notaban los corintios. La palabra de Dios no estaba permaneciendo en los corintios. Lo que estaba permaneciendo era la sabiduría de los hombres, de los griegos. Cada uno estaba enorgulleciéndose. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros yo soy de Cefas, y así sucesivamente. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí comienza a hacer una distinción entre el hombre natural versus el hombre espiritual, el contraste. Y es importante que nosotros podamos discernir esto, porque muchas veces esperamos del hombre natural que reaccione como el hombre espiritual. Imposible, hermanos. ¿Sí? Lo que necesita el hombre natural es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesita. ¿Por qué? Dice que tenemos que entender la disposición del hombre natural. Hay 4 razones por las cuales el hombre natural no viene a la verdad por sí mismo. Está separado de Dios. Primera de Corintios 2:14a. El hombre natural no regenerado carece del Espíritu Santo. No entiende las cosas espirituales. Judas 19, por favor. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No tienen el Espíritu, no lo tienen. Y si no lo tienen, ¿cómo podemos esperar que se comporten como tal? ¿Sí? Y hay veces decimos, es que tú no entiendes. ¿Cómo va a entender? Si no tiene el revelador, al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14b, la humanidad no regenerada no está dispuesta a aceptar, griego de chetai, acoger bien lo que procede del Espíritu de Dios, lo rechaza, Juan 14:7. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque no le ve ni le conocen. Porque lo que necesita el hombre natural es que conocer a Cristo
Y nosotros lo podemos hacer conocer por medio del mensaje del Evangelio, por medio de la cruz. Esta palabra dechetai no significa que la persona no regenerada sea incapaz de recibir las cosas que provienen del Espíritu, sino que no está dispuesta a darle la bienvenida. Para eso son locuras, son cosas que no existen, que no son ciertas, que son de invención o es una religión, por decirlo así, ¿verdad? Son locura para ellos. Por eso nosotros no cambiamos nuestro método o mensaje para atraer al mundo, porque sabemos que depende de Dios que esa persona pueda entender. Y la única manera que esa persona puede llegar a entender es a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vamos un momentico allí, por favor, yo lo voy a leer en Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 10. Y vamos a leerlo allí en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? Creído? ¿Sí? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sin el Evangelio las personas jamás podrán llegar a ser salvas. Por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Nosotros tenemos que ir a ellos. Tenemos que ir a mostrarles al Señor para que puedan conocerle por medio del poder del Evangelio. Él es el único que les puede dar sabiduría. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, si ponen su fe en Jesucristo. 1 Corintios 2:14c, la humanidad no regenerada considera que nuestro mensaje es insensato. Del griego moria, absurdo, una necedad para ellos. No suena de sabiduría humana como los corintios pensaban. Querían escuchar filosofías, alguien que trajera una nueva metodología, una nueva fórmula, algo nuevo. 1 Corintios 2:14d, la humanidad no regenerada no entiende, griego ou, dunataik nomai, tener la habilidad de percibir nuestro mensaje porque los no regenerados están en oscuridad espiritual, están en la oscuridad. Las cosas del Espíritu de Dios son rechazadas por los no regenerados porque se han de discernir espiritualmente, lo que es opuesto al aprendizaje académico. El aprendizaje académico es lo opuesto. Pero a pesar de que el hombre natural no puede entender la verdad de Dios por sí solo, él la podría entender si el Espíritu de Dios se la revela y escucha la enseñanza de la palabra de Dios. Una vez usted viene, comparte el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado por los pecados de aquella persona, el Espíritu Santo se encargará de traerle la tal convicción a esa persona que él va a decidir si cree o no dicha convicción que viene del Espíritu Santo y también el mensaje del Evangelio para poder poner ¿qué? Su confianza en Jesucristo. Toda persona está confiando en algo. Pero el problema es si no le llega el mensaje, ¿cómo va a confiar en Cristo? ¿Sí? Romanos 10:17, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mateo 4:16, por favor. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora muy claramente cuando el Señor entonces vino a este mundo, ¿verdad? Y lo que causó en las personas, la luz que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Sí? La luz del Señor Jesucristo es la que trae la verdad. Hechos 13:47. Porque así nos ha llamado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios nos ha puesto como luz. A ustedes, hermanos, lo ha puesto como luz aquí en Bolivia. Para alcanzar lo último de Bolivia y ahora pueden alcanzar hasta el Perú, ¿verdad? Y quién sabe hasta dónde más, hermano. Yo sé que el Señor puede hacer la obra y puede ir más allá, hermano. No se dejen distraer por la persecución, por todo esto, porque están sirviendo al Señor.
porque así persiguieron a los profetas. Tengan ánimo, porque el Señor, gran recompensa van a tener en el reino, hermanos. Sigamos adelante en el Señor. 1 Corintios 2, del 15 al 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, no podemos nosotros examinar a nosotros mismos. No somos juzgados de nadie. Y más adelante vamos a ver acerca del griego, la palabra juzgar tiene diferentes significados. Y es bien interesante cuando lo veamos más adelante. El hombre espiritual griego, neumáticos, relativo a la esfera espiritual, es la persona que anda según el Espíritu Santo, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea que a nosotros nos ocurre una situación o algo, nosotros lo analizamos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista divino. Ya sea un juicio de índole moral, ya sea un juicio de índole matrimonial, ya sea un juicio de índole de trabajo, lo que sea, nosotros nos analizamos conforme a ¿qué? A la revelación espiritual de la palabra de Dios. El espiritual utiliza al Señor, le ayuda al Señor, ¿para qué? Para tomar decisiones en su vida. El natural no, es conforme a sus instintos o conforme a la filosofía que los demás le digan, o conforme a lo que los demás hagan. Nosotros no así, porque así no hemos aprendido de Cristo, amén. Eso es lo que había pasado con los corintios. Todavía tenía esa mentalidad carnal, hermano. Había inmoralidad entre ellos, había disensiones. ¿Qué no había entre ellos? 1 Corintios 2:15a, la persona espiritual examina cuidadosamente, griego anakrinei, evaluar o verificar todo lo que le es comunicado, todo lo analiza, mira bien. La intención de aquella persona nos da discernimiento, el Señor espiritual, para saber si una persona realmente está diciendo la verdad o no la está diciendo. Tenemos un patrón por medio del cual podemos medir todo lo que se nos dice. Podemos discernir entre lo bueno y lo malo, podemos tomar lo bueno y podemos desechar lo malo. Pero solamente aquellos que han alcanzado la madurez pueden ejercitar dicho juicio o discernimiento. 1 Corintios 15b, el hombre natural no entiende al hombre espiritual, no lo entiende. No entiende por qué tiene que ir a orar para tomar una decisión. No entiende por qué, porque tiene que esperarse, porque no es ya, ¿verdad? 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La persona espiritual recibe el pensamiento y la instrucción del Espíritu Santo, quien conoce los pensamientos profundos de la deidad eterna. Los profundos pensamientos íntimos de Dios. ¿Qué hemos visto hasta ahora entonces, hermano? Vamos rápidamente. Tratad de leer. Ok. 1 Corintios, sí, qué bien. 1 Corintios 1, del 18 al 31, vimos que no hemos de alterar el mensaje, hermanos, ¿verdad? La cruz no es un mensaje popular. Vimos también que la cruz de Cristo no va con la lógica humana, es la oposición a la lógica humana. La cruz como piedra de tropiezo, ¿cierto? Y hasta ahí hemos llegado. Luego vemos la cruz como debilidad e insensatez al mundo. La cruz como solución para cambiar la vida. No es la filosofía del mundo, no va a cambiar la vida. Es el Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. 1 Corintios 2, del 1 al 16, vimos que no hemos de juguetear con el método. No hemos de abrazar la metodología de las iglesias modernas. Pablo rechaza los métodos humanos. Les dice no a los métodos humanos. Y le dice siempre sí al método divino que está revelado en la palabra de Dios. Pablo confía en la metodología de Dios. Tiene toda su confianza de que Dios es el que hace la obra. Dios es el que edifica su iglesia. Pablo confía en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Pablo confía en el Espíritu Santo, no en su sentir, no en su sentimiento, no en lo que la gente le dice, sino en lo que Dios revela en su palabra. El hombre natural
Vimos por último versus el hombre espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por ayudarnos a caminar conforme al Espíritu, Padre. Yo te pido, Padre, que si hay alguna persona que no ha caminado últimamente según el Espíritu, Señor, que se anime, Señor. Que se anime porque el Espíritu Santo está dispuesto a revelarle, a consolarle. Y Jesucristo está dispuesto a llevar la carga que quizás la persona ha querido llevar por sí sola. Hay cargas que no nos pertenecen ni podemos llevar. Y necesitamos de tu dependencia, de tu ayuda, Padre. Yo te pido que tú le ayudes a dicha persona, Señor. Y que pueda caminar según el Espíritu y pueda madurar. Para que pueda entonces realmente tener nuevamente reavivado el fuego de que da el caminar contigo y que se pueda hacer evidente a través del fruto del Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad, amor, todo esto, Padre. Gracias por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.